La transmisión intergeneracional de la pobreza, básicamente tenemos que incidir sobre 4 grandes aspectos. En primer lugar, tenemos que ver cómo se encuentra la familia, el entorno familiar, ver todo el tema de actitudes, comportamientos, transmisión de hábitos, transmisión de valores y ver en qué medida todo eso está ayudando a construir un proyecto vital a los hijos, a los chicos y chicas que hay en el domicilio, de cara a que cuando ellos vayan creciendo no se vuelvan a producir determinado tipo de pautas en ese entorno. Pero ese tipo de trabajo no es suficiente si no intervenimos sobre otros factores que también están incidiendo desde un punto de vista estructural dentro de la transmisión. Por un lado, como es el factor del trabajo, por otro lado, como es el factor de la educación y por otro lado, como es el factor de la renta. Todo el tipo de medidas que podamos ir introduciendo en estos 3 elementos junto con el elemento del hogar, de forma combinada, son los que nos ayudarán a intentar trabajar en el largo plazo el tema de la transmisión intergeneracional de la pobreza. No existen medidas que la puedan reducir, evitar de una manera drástica en el corto plazo. Son procesos de largo recorrido, procesos que no solamente son de índole personal, sino fundamentalmente de carácter estructural, que lo que nos tiene que hacer pensar es que las medidas que tenemos que implementar tienen mucho que ver con un cierto consenso social, donde toda la sociedad nos pongamos de acuerdo en qué tipo de elementos queremos ponernos a trabajar sobre ellos para que estemos de acuerdo en beneficio de los jóvenes y de los niños y niñas de nuestras familias. Gracias, Guillermo.